Buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos el honor desde la colectiva de autoras del NEA de presentar a una gran persona que es formoseña y se llama Teddy Durán. Ella es dramaturga, directora, actriz, narradora, poeta. ¿Cómo estás, Teddy? Un placer charlar contigo Hace desde tantos años Formosa. que nos conocemos, Teddy. ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo allá? ¿Bien? Demasiado tranquilo, demasiados encerraditos todos. ¿Estás escribiendo Creando. algo ahora, Teddy? Y estoy haciendo un par de talleres de dramaturgia otra vez para mantenerme ágil de mente, digamos, y darle a la creatividad. Y terminé haciendo los monólogos, esto que me pidió la colectiva, así que estoy haciendo pequeñas cosas. Hay que mantenerse ocupado. Teddy, ¿querés contarnos cómo fue esto de pasar del universo, de ser bancaria, del banco, los números, a empezar a hacer teatro? Sí, fue muy inesperado, digamos, para mí, pero me cambió muchísimas cosas en mi vida rutinaria de bancaria. Descubrí que acá a la vuelta de mi casa había una sala teatral que no sabía ni que existía y empecé a concurrir para hacer talleres literarios, o sea, escribir cuentos, que más o menos me gustaba siempre, algunas poesías, nos juntábamos con un montón de chicas grandes, y me fui quedando, y después en este mismo lugar, en Utopía, empezaron a habilitar talleres de actuación. Entonces me inscribí también para ocupar mi tiempo, digamos, en algo creativo. Dije yo, debe ser más entretenido que hacer terapias laborales, no sé. Y me fui quedando y pasó, qué sé yo, un año, dos, me fui formando como actriz, digamos, pero sin ningún tipo de expectativa, de decir yo voy a ser actriz, ¿no? A mí me atraía este mundo de fantasías y actuaciones desde que era chica, que leía novelas, que leía cosas en la escuela o que me gustaba ir al cine, entonces me apasionaba ver, pero de ahí a ser una actriz, no, nunca tuve ese pensamiento. Y en el medio de todo eso vino a dictar talleres cartoon y vino durante un año más o menos y entonces teníamos que, al final del año teníamos que presentar un trabajo práctico ya hecho, redondito, bien trabajado. Así que trabajamos durante todo el año con los borradores, las correcciones, que él venía, el pobrecito de tan lejos, y se tomaba el trabajo entre viaje y viaje, leía todo lo que nosotros hacíamos. Y eso que en esa época era todo escritura a máquina de escribir, Claro. nada de computadora, nada. Así que era otro sistema así que había que corregir, volver a hacer, no se podía borrar como ahora que uno borra y listo en la pantalla de la computadora, había que hacer de nuevo la hoja. Y bueno, al finalizar el año terminé redondeando una obra que la llamé Jerónimo al Oriente del Edén. Era una especie para mí de, qué sé, una mezcla de historias y un poco de Romeo y Julieta, qué sé yo. Eh, y entonces, en ese tiempo, cuando termino, eso fue más o menos en 1996, 97. En el 98 sale el primer concurso de obras de teatro organizado por el Instituto Nacional de Teatro. Entonces me dicen, ¿por qué no presentar la obra? Porque más o menos está redondita, está, qué sé yo. Entonces hago todas las copias correspondientes porque había que pasar todo a máquina de escribir, sacar fotocopia, mandar por triplicado, qué sé yo, toda una historia. No es como ahora que ponemos en un Word y mandamos al correo Claro. competente. Mando y pasó el tiempo, digamos, yo no presenté tampoco con una expectativa de, hay que ganar y todo eso. No, nada, presenté y listo. Al tiempo me llama mi directora, que era Mónica Núñez, y me dice, quedaste seleccionada para las publicaciones. Yo siempre, ¿de qué me está hablando? O sea, Claro. no estaba, nada, ni esperé eso. Y al final terminé seleccionada para
este, ser publicada en este libro, Uh, que en 1998, y estaba mirando acá que somos 3 participantes los que estamos en este libro, son 2 de Salta y yo por Formosa, que fui la única que se presentó o seleccionada, no sé, por la provincia de Formosa, así que fue algo muy, muy importante y yo empezaba con esto. la Y esa obra me dio, primera obra y saliste claro, seleccionada. salí seleccionada. Encima me estoy acordando que era algo muy chistoso porque mi nombre real es un poco raro. Yo me llamo Edis. Entonces, nadie lo podía escribir, nadie lo podía pronunciar, era todo un lío. Y se fue desvirtuando tanto mi nombre que terminó en Teddy. Después de mucho tiempo me enteré que es un poco masculino el nombre. Y cuando nos juntábamos con las escritoras acá regionales, había un director que era misionero que venía y me vino qué sé yo, a la entrega de me dieron 3 libros, digamos, para mi colección. Y vino y me dijo en una reunión, y yo estaba al lado de él, dijo, ¿quién es el Teddy ese que escribió Jerónimo? Y levanto la mano y le digo, ¿yo? Y me miró así como diciendo, vos, ¿qué onda? Y bueno, ahí empezó a circular el TEDI, digamos, más regionalmente. Me fui conectando con otras escritoras, hicimos talleres también de dramaturgia con otros escritores famosos de su época, que recorrimos todo el noreste dando vueltas, digamos, porque nos tocaba en cada provincia este, participar, reunirnos, escribir. Nos encerramos todo un fin de semana para convivir y interactuar, digamos, entre escritores. Eso fue muy, muy placentero, muy, muy raro para mí, que yo venía de estar horas en una oficina cerrada, digamos, con número y número y número, y esos viajes y el intercambio con otros escritores, y conocerlos, aprender de ellos, porque yo aprendía de ellos a escribir, fue una cosa que está muy, muy metida dentro de mí, digamos que no, fue muy grato. Y con la obra de esta Jerónimo, al final, después me dijeron, vamos a presentarla en el Festival Provincial. Eso fue más o menos en 2001 y salimos seleccionados para representar a la provincia de Formosa y fuimos al regional en Corriente, en el teatro ese tan hermoso que tienen, y ahí Teatro hicimos Vera. la obra, el Teatro Vera. Y al final quedamos seleccionados como suplente de los ganadores para ir al Nacional de Mar del Plata. Para mí fue toda una cadena así de película que no, si me hubieran dicho que iba a pasar todo esto, le hubiera dicho, no, ¿qué va a Oh, pasar? tal No, no me lo cual. hubiera creído. En el Qué medio, increíble. también mi directora del taller de teatro me dijo, bueno, ya pasaron como 3 años, fíjate bien lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Le digo. Y me dice, porque tenés ciertas condiciones, así que si esto vos te lo estás tomando a la ligera, no es así la cosa. Nosotros queremos que vos participes, o sea, nosotros como Utopía, queremos que participes como actriz en una de nuestras obras. Y yo, sí, bueno, acepté y eso fue en el 98. La obra se llamó Extraño Juguete y con esa obra fuimos también a regional, me acuerdo que nos fuimos al teatro, a un teatro de Rosario en esa época, que era uno de estos teatros clásicos viejos, y yo salí así, era mi primer participación nacional, salí así, vi tanta gente que había y decía yo, ¡ay! Por Dios, cómo cambió mi vida. Fue, o sea, no tenía problemas porque en el banco nosotros trabajábamos con mucha gente, con mucho público, no tenía tanto problema con eso, pero no así, actuando y jugando con una fantasía y disfrazándome y poniéndome peluca y fue, fue tan raro, digamos, todo el vuelco que tuvo en mi vida. Este, Qué increíble esto de pasar a hacer teatro y de repente o sea, esta cuestión de las giras, del grupo,
qué lindo, ¿no? Eso que tiene el teatro. Aparte nos contabas también el otro día, vos que siempre hablamos, esta cuestión de cómo vos a la hora de escribir también, ya estás pensando como en la puesta, por una cuestión de esto, de que tenemos que resolver las cosas para el montaje, entonces vos ya lo pensás a la hora de escribir, ¿no? Sí, sí, me fui encasillando en esa forma de escribir y generalmente no puedo escribir de otra manera, por más chiquitita que sea la obra, un monólogo, lo que sea, ya estoy pensando en qué va a tener para desarrollar la actriz esta, que tiene una mesa, una silla, qué sé yo, una cortina. No puedo escribir de otra manera. Y eso porque también en el transcurso de poner la obra de Jerónimo, eh, el que fue el director de la obra, que era Carlos Leyes, me dijo, vení a trabajar con nosotros, ya, como vos sos la autora y conocés la obra, vení a trabajar con nosotros en la parte de puesta en escena y dirección de actores, así que me encargué de hacer de opinar sobre la escenografía, si era transportable o no, si no había necesidad de tantas cosas, después trabajar con los actores, digamos, que aprendan el texto, que lo entiendan, que puedan transitar, para que después los manejaba el director, pero todo ese trabajo a mí me sirvió muchísimo como actriz y como dramaturga también, porque ya veía las cosas de forma más práctica, más técnica, de otra manera, no tan idílica, digamos, para que resultara, ¿no? La apuesta. Qué interesante esto que vos decís de vivir todo como una película y cómo vos decís esto de, yo relacionaba la actuación al cine, porque después también hiciste ese pasaje como actriz de actuar para teatro y pasar a actuar para cortos y para lo audiovisual, ¿no? Para el cine. Sí, que fue muy raro también que me llamaron de la escuela acá del ENERC, que es la escuela donde estudian los chicos cine, y que me llamaran para hacer una colaboración, digamos, y que tuviera que participar en un casting de actrices que yo era de teatro, nada que ver de hacer casting para cine. Al final, después se peleaban los chicos para tenerme en sus películas, decía la, la tutora decía, no puede estar en dos o tres juntas, pues si no va a ser la misma cara para todo. Y, y- y terminé, digamos, colaborando, un escritor acá muy conocido, se dio, digamos, su cuento, y sobre eso armaron un libreto los chicos de cine, y se llamaba Ursulina se quiere morir. Y fue muy raro, digamos, participar en el cine. Bien, ya había yo colaborado también en su tiempo con con una cineasta que vino acá a filmar en el monte, en una casa en un monte con 50 grados calor así. Y tenía más o menos idea de cómo era el trabajo de cine, digamos, pero no me terminaba de cerrar como un ensayo de teatro, por ejemplo, que es más llevadero. El cine tiene muchas cosas de arreglos técnicos, que el sonido, que la luz, que la cámara, que el lente, y uno se va como enfriando y se vuelve a calentar otra vez, se enfría, y eso no es que me gusta mucho, Claro. digamos. Pero Bueno, bueno, uno va transitando y va adquiriendo más conocimiento que también sirve para escribir todas esas cosas, porque es una escenografía, un ambiente distinto. Y siempre claro, sigo porque colaborando con los chicos. qué lindo esto, de que sigas todo el tiempo actuando, dirigiendo. Em, Sí, con respecto a esto, también quería que nos comentaras un poquito, que compartieras lo que significó para vos trabajar, porque vos escribiste un cuento que se llama Una cuestión de fe y que un coreógrafo y director chaqueño, que es Luis Sosa, lo presentó, lo trabajó y que participó en el primer foro de dramaturgos del NEA, tu texto, ¿no? Y vos nos sí. comentabas esto de la diferencia que fue y la sorpresa también de qué tipo de texto era el tuyo y la diferencia que hubo entre lo que vos escribiste y después ver la puesta de ese trabajo a partir del director y coreógrafo. ¿Nos querés comentar un poquito cómo fue Sí, eso? la verdad que fue como dos amores, digamos, que me sorprendieron, porque uno era
el primer amor, digamos, era la escritura de ese cuento que lo había hecho hacía un tiempo largo y no tenía nada que ver con el teatro. O sea, yo siempre seguía con mis talleres de literatura, participando y armando cuentos. Y cuando hicimos un taller también de un año con Drago, que recorrimos también varias provincias itinerantes fue, y teníamos que presentar un trabajo final, como son todos los talleres. Entonces él nos dio la opción de o hacemos una obra de teatro o presentamos un cuento de nuestra autoría para que alguien lo ponga en escena. Y yo dije, ya participé con Jerónimo, digamos, de armar una obra, me voy a volcar, me voy a arriesgar para presentar un cuento, a ver qué hacen. Creo que fui la única que presentó cuento y al final los actores y el director estaban contentos porque no tenían que ensayar texto, decía, era todo trabajo físico. Y el genial estuvo el Sosa y los actores que hicieron una apuesta tan linda, porque trabajaron todo, el director, los actores, todo para hacer la escenografía, que cuando me fui al ensayo, no me dejaron entrar. Después recién me dejaron entrar en el estreno, digamos. Me emocionó tanto porque no desvirtuaron la historia, mantuvieron la esencia de lo que yo había escrito y con un colorido y unas ganas trabajaban todos que me emocioné hasta las lágrimas y quedó para el recontra recuerdo eso, porque no pensé que podía plasmarse, digamos, un cuento así en una obra de teatro tan, tan cálido, ¿no? Tan linda, porque era una historia de amor, era. Sobre todo lo que tenés vos que escribís narrativa, o sea, escribís cuentos, escribís poesía, escribís teatro. ¿Tenés disparadores a la hora de escribir? ¿Cómo, por dónde empezás, Teddy? ¿O sos de anotar Eh, imágenes, de... Mentalmente, porque he tenido maestros que dicen, lleven un cuadernito y anoten todo. No, yo anoto mentalmente y cuando creo que más o menos tengo redondeado, ¿sí? Una imagen que he visto en la tele, he visto en la calle, he visto en donde sea, o leí algo o visto algo en internet, me queda la imagen. Para este cuento, una cuestión de fe, estaba viendo un documental en la televisión y veo un tipo allá en el desierto que andaba en mula y con un paraguas negro. Me quedó esa imagen y después salió una cuestión de fe. Y que mezclo fantasía con realidades, me dispara una cosa, mezclo con otra cosa que me disparó, una frase, una conversación, cualquier imagen, voy intercalando cosas y por ahí armo una historia redondita que nada tiene que ver por ahí con la realidad, o sí, pero me disparan cosas, me genera creatividad, Y cualquier cosa. hubo una obra que vos trabajaste también en el 2009 que se llama Dale Nenita. Ah, sí, ¿Nos que querés también se hablar de...? publicó acá. Sí, 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 sí. Se publicó acá. Eh, sí, también vino ALAC a hacer también talleres de dramaturgia acá en Formosa y también fue todo un año que fuimos, vinimos y terminamos, terminé armando esa obra que, digamos, para estrenarla de alguna manera, porque él tenía que volver a Buenos Aires ya el último día, hicimos teatro leído en un centro municipal cultural acá en Formosa, así que está como semi estrenada esperando que alguien la tome. Bueno, hay un grupo de teatro que me ha pedido la obra y estaban tratando de trabajar antes de la pandemia, así que después quedó todo cortado, digamos. No sé cómo van a seguir, porque ni siquiera pueden, si no ensayan por Zoom, no pueden ensayar, digamos, está muy complicado. Sí, está... Eso fue, eso fue en el 2008 lo escribí a Dale Nenita. Tiene sus ¿Y montón de años. vos tenés ahí un grupo de teatro, Las Dulces Horas? Tengo, sí, porque lo formé cuando estuve en Utopía, llegó un momento que había adquirido tantas cosas acumuladas de conocimiento que me animé a dictar talleres para adolescentes y gente joven, digamos, y ahí con ellos armé el grupo de teatro que se llama Las Dulces Horas.
Así que del 98 a la fecha se mantiene vigente, digamos, aunque por ahí no hay muchas actividades que se pueda desarrollar ahora, pero por ejemplo, colaboraron conmigo para la filmación del monólogo que tuve que mandar a la colectiva. Así que sigue vigente, digamos, y están siempre para colaborar cuando se necesita. Y siempre hemos trabajado con otros grupos, haciendo cosas propias o colaborando con entidades así benéficas, de Cruz Roja, un montón de actividades sociales. Siempre se volcaron a eso los chicos. ¿Cómo fue la experiencia esta de Buenas tardes, vecina? Ah, eso. A mí me genera cosas por ahí y me tiro al vacío y arrastro, digamos, a mis pollitos, como digo yo. Yo tenía un amigo que era cordobés, que estaba circunstancialmente trabajando acá en Formosa, era radiólogo, y entendía mucho de esto de filmar, y él armaba sus videitos y siempre andaba filmando algo. Entonces le digo, che, tenemos que hacer algo para la televisión, alguna cosa divertida, así para la gente. Y me dice, bueno, yo me encargo de armar digamos, un libreto, y fíjate vos si puede ir o no, pero vos te encargás de la escenografía, el trabajo con los actores. Entonces, bueno, yo llamé como siempre a mi grupito y seleccionamos así 2 o 3, y en la medida que podían aparecían, y filmamos como varios capítulos, digamos, que fue puesto en la televisión como pequeños capítulos que hacíamos todas las semanas, digamos. Y después también trabajé para otro canal, en Canal 3, que es bastante conocido. También hicimos así pequeñas actividades grabadas que después pasaban en los días de la semana. La gente se mataba de risa porque me gusta trabajar la parte cómica, digamos, en estas épocas. Eso fue más o menos en el 2009. Y Teddy, ¿cómo te imaginás? O sea, ¿tenés algún desafío, algo que te gustaría explorar que antes no lo hiciste, o algo que te gustaría hacer, que estás encarando? Vos que planteás esto de abrir caminos, esto de invitar a otros a sumarse a proyectos y tener ideas, ¿estás con algo? No, siempre estoy abierta a las posibilidades que surjan, que se me van ocurriendo por ahí, pero en este momento este, está el trabajo solitario, porque no hay otra actividad que podamos hacer más que comunicarnos con internet, que cuando funciona el internet, que si no baja, que sube, que se nos corta, que se nos congela, es toda una historia, pero no hay otra forma, así que no podemos no podemos, digamos, hacer demasiados proyectos tampoco, porque no sabemos cuándo vamos a poder realizarlos, así que hay que ir acumulando actividades y mantenernos en contacto, colaborar en lo que se pueda. Bueno, Pero Teddy. en todos los grupos que estoy, veo mucho más actividad de mujeres, un 60% de mujeres, más que los hombres, en esto de mantenerse ocupada, de escribir, de mantenerse activa. Es raro, pero eso noto, en buena hora. Teddy, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con el Cervantes? ¿Nos querés contar? La verdad fue una experienciota, porque primero que tuvimos que participar de un casting para salir seleccionado, segundo que era una obra gauchesca de allá lejos, había que manejar más o menos los modismos, había que poner el cuerpo, digamos, de acuerdo al personaje, aprenderse la letra, y con los modismos de esa época, que uno tenía que darle una entonación a algo que no sabía ni qué estaba diciendo. Pero fue muy interesante, muy raro, digamos, ensayar con gente de distintos grupos que nos unieron, digamos, gracias al casting, para participar en esa obra, porque era los 100 años del autor, y con esa obra hicimos funciones acá en Formosa, en Corriente, fuimos hasta Buenos Aires a actuar en el teatro, una sala chica del Teatro Cervantes, que fue recorrer, sacarnos fotos en ese teatro, y cobrar.
cobrar, creo que fue mi primer cobro como actriz. Ponele que al día de hoy serían 10.000 pesos, algo así, pero era cobrar por hacer algo que te gustaba. Fue realmente inolvidable. Y conocer ese teatro, bueno, por lo menos lo conocimos antes de la pandemia. Fueron muchísimas horas de trabajo porque el director era un porteño, digamos, que quería trabajar a la siesta y era verano. Nosotros tratábamos de concurrir a los ensayos, pero era imposible ensayar a las 2 de la tarde, hasta que él se fue adaptando a nuestras costumbres, después ensayamos a las 6, ensayamos a las 8 de la noche, y así fuimos. Y después, qué sé yo, 3 días seguidos, 5 horas de ensayo, eso no estábamos acostumbrados nosotros. Fue interesante todo ese método de trabajo, y después lo apliqué a mi grupo de las 12 horas y tuve mucho bien me hizo porque reorganicé la actividad de otra manera, como para la gente que nos pide de afuera, digamos. Bueno, vamos a invitar entonces al público, Teddy, a que se quede a ver a tu monólogo que escribiste. Totalmente. Dama. Esa vieja, y actúa Silvia Polo de mi grupo de teatro y les recomiendo porque creo que nos vamos a sentir identificados todos con esa mujer que ella hace. Muchísimas gracias, Teddy. Un abrazo grande. A vos, Hasta a vos. luego. Chao, chao. Chao.